Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, como ya comentaba el doctor, yo les voy a hablar de lo que se hace ya en los pacientes que son resistentes a la castración. Hablando de definiciones que bueno, ya fueron mencionadas a lo largo de la plática, nada más repasándolas, se considera que un paciente tiene niveles de castración cuando la testosterona se encuentra por debajo de 50 nanogramos por decilitro o 1.7 nanomoles por litro. Y vamos a considerar que un paciente es resistente o refractario a la castración cuando se presentan estas características, que son 3 elevaciones consecutivas del antígeno prostático separadas por una semana con 2 incrementos del 50% sobre el nadir con un antígeno prostático mayor de 2 nanogramos sobre mililitro. Otra de las definiciones es cuando hay una suspensión de antiandrógenos al menos por 4 semanas o una segunda manipulación hormonal y aún así persiste una progresión del antígeno prostático. Y otra de las definiciones es cuando hay progresión de las lesiones óseas, ya sea por aparición de 2 o más nuevas lesiones en los estudios de imagen, o cuando hay progresión por imagen de acuerdo a criterios de RECIST, o cuando hay una marcada progresión clínica. Dentro de los factores pronósticos de la enfermedad, que también ya se han comentado previamente, está el estado funcional, que es algo fundamental para nosotros, los oncólogos médicos, que vamos a dar el tratamiento al paciente. Este es uno de los puntos que nos va a marcar qué tratamientos se pueden dar. Otro de los factores pronósticos es la edad, el Gleason del paciente al momento del diagnóstico, la presencia o no de metástasis viscerales y los sitios que tienen estas, el número de sitios, el que haya o no dolor óseo y la extensión de la enfermedad demostrada por el gamagrama óseo. Y bueno, como se ha estado mencionando, los niveles de antígeno prostático, deshidrogenasa láctica y fosfatasa alcalina. Y bueno, ya hablando de los tratamientos como tal, la mitoxantrona fue el primer medicamento que fue aprobado posterior a la progresión del bloqueo hormonal. Este se aprobó en 1996 y la única indicación que tenía como tal era la paliación de síntomas en combinación con la prednisona. Este fue aprobado con este estudio de TANOC que se realizó en 1996. Se le autorizaron 161 pacientes que dentro de los criterios de inclusión era que tenían dolor y que requerían manejo analgésico incluso con opioides para el control del mismo. Y bueno, los objetivos eran ver la paliación del dolor al dar la mitoxantrona, que hubiera una disminución de más del 50% del uso de analgésicos y que hubiera una duración de la respuesta por lo menos durante 3 semanas del control del dolor. Y bueno, como pueden ver aquí, no hubo un adecuado, comparándolo con el otro grupo que solamente recibió prednisona, no hubo una diferencia significativa y tampoco hubo diferencia, si ven en las gráficas, en la sobrevida media de los pacientes, pero donde sí hubo respuesta y se consideró significativo fue en las tasas de respuesta por el control del dolor y en el tiempo a la progresión, que fue de 29 meses en los pacientes que tenían mitoxantrona versus 12 meses en los que tenían prednisona y 4.4 meses en mitoxantrona versus 2.3 meses. Como les comentaba, al no haber una diferencia en la sobrevida, se consideró que este medicamento únicamente servía para la paliación de síntomas. Y bueno, aquí lo podemos ver en las conclusiones. 29% de los pacientes logró un beneficio en este aspecto. No hubo diferencias en la sobrevida global. Se vio que era un esquema bien tolerado. Únicamente 5 pacientes tuvieron cierta toxicidad cardíaca, pero fueron pacientes que excedieron una dosis mayor a 140 nanogramos por metro cuadrado, miligramos, perdón, por metro cuadrado. Y bueno, se vio que hubo una mejoría en la calidad de vida. Actualmente este es un medicamento que todavía se usa, pero pues como hemos estado viendo hay muchos medicamentos que han venido a sustituirlo y únicamente queda ya indicado para ciertos casos. El docetaxel es el medicamento que se volvió el tratamiento estándar en los pacientes con enfermedad resistente a la castración. Este medicamento fue aprobado en 2 estudios, que fueron uno, el del grupo SOC 9916 y el TAX 327, que pues bueno, es el más conocido de los dos. Fue aprobado en 2004 en combinación con prednisona para este tipo de pacientes. Este es el diseño que tuvieron los 2 estudios. En la parte superior pues vemos el del grupo del SWOG, en donde estaban aleatorizados en 2 brazos. En uno de los grupos daban mitoxantrona más prednisona,
En el otro daban docetaxel más dexametasona y estramustina en ciclos de 21 días. Y en el TAX 327 igualmente aleatorizaron a los pacientes, solamente que aquí los aleatorizaron en 3 brazos. En uno daban mitogendrona y prednisona y en los otros 2 brazos los pacientes estaban con docetaxel. La diferencia es que en uno de los grupos dieron un esquema semanal aplicando 30 miligramos por metro cuadrado por 5 semanas con una de descanso, y en el otro grupo dieron el esquema pues, que es más utilizado, de 75 miligramos por metro cuadrado cada 21 días. Esto con la intención de ver si había beneficio en administrarlo de esta manera o alguna ventaja. En cuanto a los resultados del estudio del SWOG, se vio que hubo una mejoría en la sobrevida de 2 meses comparado con la mitogendrona y mejoró el periodo libre de progresión 3 meses, que lo vemos aquí en las gráficas. En la sobrevida global se logró una sobrevida de 17.5 meses con el docetaxel y de 15.6 meses con mitogendrona. Y en el periodo libre de progresión fue de 6.3 meses con docetaxel versus 3.2 con la mitogendrona. El estudio de TAX 327, igual como les comentaba, se vieron los 3 esquemas. En este estudio se vio un incremento en la sobrevida y en las tasas de respuesta, sobre todo al dolor. Se vio disminución en los niveles de antígeno prostático y hubo una mejoría en la calidad de vida comparado con la mitogendrona prednisona. Los resultados de lo que se vio en la sobrevida global, de acuerdo a las 3 formas de administración, fue que en mitogendrona la sobrevida global fue de 16.5 meses. El docetaxel semanal no mostró una ventaja en la sobrevida global sobre el docetaxel trisemanal, logrando una sobrevida global de 17.4 meses y con el docetaxel trisemanal 18.9 meses. En cuanto a las toxicidades, pues fueron diferentes con cada medicamento, pero bueno, lo que ya comentaba previamente la doctora Perla, algo de lo que tenemos que estar pendiente con el docetaxel es la neutropenia y la toxicidad hematológica, sobre todo. Como vemos en la administración trisemanal, 32% de los pacientes tuvieron neutropenia grado 3 o 4. La fatiga fue otro de los efectos que más se presentó, que no fue tan distinto al del esquema semanal. Y bueno, la alopecia fue otro de los efectos. Y bueno, lo principal que se vio con la mitogendrona fueron los efectos cardiovasculares secundarios y la fatiga. Y bueno, este es un resumen de lo que se vio con los 2 fármacos y la administración del docetaxel. Fue una sobrevida media de 16.5 meses con mitogendrona, comparada con 18.9 meses, que fue lo que mayor se logró con el esquema que más se utiliza, que es el trisemanal. Hubo una disminución del antígeno prostático mayor en los grupos de docetaxel. Hubo mayor disminución del dolor igualmente con docetaxel. Y hubo un aumento en la calidad de vida en el grupo de docetaxel, por lo cual con estos estudios sustituye a la mitogendrona como el único tratamiento que existía previo a esto. Después, este es otro tipo de medicamento que está aprobado por las guías internacionales. Como nos comentaba ahorita el doctor Álvarez, se considera que parte de algunas de las células, bueno, el cáncer de próstata puede tener relación con ciertos procesos inmunológicos. Se han probado varias vacunas y bueno, el Sipuleucel T se ha aprobado, como les digo, en guías internacionales como tratamiento. Aquí lo que se hace es que se hace una leucoféresis del paciente, se sacan las células autólogas dendríticas, se hace una estimulación con factores estimulantes de colonias y esto pues para activar la fosfatasa ácida prostática. Esto se une con células presentadoras de antígenos y se hace una reinfusión al paciente para tratar de buscar un estímulo de respuesta inmune contra la fosfatasa ácida prostática, que bueno, como ya comentaban, está altamente expresada en el cáncer de próstata. Este es el diseño del estudio. Fueron 2 grupos, en uno solamente se dio placebo, en el otro se dio el Sipuleucel T, se aplicaba cada 3 semanas. En el grupo de placebo, cuando los pacientes progresaban, podían ser candidatos a Sipuleucel T. En el grupo de Sipuleucel T, si progresaban, quedaba a consideración del médico tratante cuál era el tratamiento a seguir. Y el objetivo primario de este estudio era ver la sobrevida global y el tiempo a la progresión. Y bueno, como pueden ver aquí en las gráficas, se vio que
hubo un incremento en la sobrevida en el grupo de pacientes que se utilizó cipoleucelte de 25.8 meses versus 21.7 meses que se logró en el grupo placebo. Con este estudio se vio que hubo una disminución del riesgo de muerte del 22% en los pacientes, que la sobrevida global media, como ya les comentaba, incrementó en comparación con el cipoleucel, pero se vio que menos del 10% de los pacientes tienen una respuesta clínica, serológica o radiológica, por lo cual únicamente está indicado en ciertos pacientes que suelen ser pacientes con enfermedad asintomática o mínimamente sintomática. Y bueno, es un tratamiento que no tiene mucho uso, pero como les comento, está aprobado por las guías y bueno, hay que tenerlo en mente. Posteriormente, en 2010, se aprobó el uso de cabazitaxel. El cabazitaxel es igual que el docetaxel, un inhibidor de microtúbulos. Este va a estar indicado con la combinación de prednisona en pacientes que son refractarios a la castración y que previamente han sido tratados con docetaxel. O sea, es un medicamento de segunda línea. Este medicamento fue aprobado con este estudio, que es el TROPIC. Fue un estudio fase 3, donde se enrolaron pacientes que tenían ECOG de 0 o 1 y se compararon con un grupo de ECOG de 2. Tenían enfermedad metastásica medible por criterios de RECIST o enfermedad no medible, pero que habían presentado 2 elevaciones del antígeno o que tenían nuevas lesiones. Se le autorizaron a recibir mitoxantrona, que pues bueno, había sido el otro tratamiento que existía de primera línea previo al docetaxel, y se compararon con un grupo en el que se les dio cabazitaxel a 25 miligramos cada 3 semanas. El objetivo primario de este estudio era ver la sobrevida global y como objetivos secundarios estaba la sobrevida libre de progresión, las tasas de respuesta y la seguridad del medicamento. En cuanto a los objetivos de sobrevida global, se vio una ventaja en el grupo en el que se dio cabazitaxel con una mediana de sobrevida de 15.1 meses versus 12.7 meses con el grupo que tenía mitoxantrona y bueno, lo podemos ver en las gráficas. Aparte, se dio una disminución del 30% en el riesgo de muerte. En cuanto a los resultados de sobrevida libre de progresión, que era otro de los parámetros que evaluaba el estudio, también se vio diferencia con una sobrevida libre de enfermedad de 2.8 meses en cabazitaxel versus 1.4 meses con mitoxantrona. Y bueno, en cuanto a las respuestas del tratamiento, prácticamente en todo lo que se evaluó hubo una mayor respuesta en el grupo que utilizó cabazitaxel, que es la sobrevida global media, en la mediana de la sobrevida libre de progresión, en las tasas de respuesta por RECIST y bueno, en el control del dolor. Cuando se hizo el análisis por subgrupos, en donde se valoró el ECOG, la enfermedad medible, la edad, el dolor, las dosis previas que se habían recibido de docetaxel, también se vio que en prácticamente todos los subgrupos favorecían al grupo de cabazitaxel. Y bueno, en cuanto a la toxicidad, ahí es donde se vio la diferencia. Se vio que el cabazitaxel era mucho más tóxico, sobre todo a nivel hematológico. Hubo mucha toxicidad, leucopenia, anemia, trombocitopenia y diarrea en mucho mayor porcentaje que en el grupo de mitoxantrona. E incluso pues se vio que la neutropenia fue algo importante en este grupo, llegando a presentarse casos de neutropenia febril hasta en el 8% de los pacientes. Entonces, bueno, en las conclusiones de este estudio se logró la aprobación del cabazitaxel como segunda línea posterior al uso de docetaxel debido al incremento en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global, con una disminución en el riesgo de muerte del 30%. Se vio que hubo un mejor control del antígeno prostático y respuesta mayor en el grupo de cabazitaxel. Hubo mayor control del dolor y las toxicidades hematológicas fueron mayores, que fue un punto importante a considerar. Se hizo un estudio y se vio que bueno, los factores que predisponían a esta toxicidad hematológica eran pacientes mayores de 75 años que tenían cuentas de neutrófilos por abajo de 4.000. Se vio que el dar un uso de factor estimulante de colonias podía disminuir este riesgo en el 30% de los casos. Y bueno, se vio que la diarrea también era un efecto que podía ser importante en pacientes que tenían antecedentes de radioterapia a pelvis previamente. Y bueno, recientemente acaba de salir este estudio, como les he comentado, únicamente está el docetaxel
aprobado como de primera línea. De segunda línea está el cabazitaxel, pero se corrió este estudio que es el Fristana para ver si podía utilizarse cabazitaxel como de primera línea en lugar de docetaxel. Es un estudio en el que se aleatorizaron 1.168 pacientes. Se aleatorizaron a 3 grupos, 2 de ellos recibían cabazitaxel, uno a 20 miligramos por metro cuadrado, el otro a 25 miligramos por metro cuadrado, y se comparaban con docetaxel, buscando ver si había diferencias entre sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Y bueno, como pueden ver, prácticamente no hay diferencias importantes. La sobrevida global fue de 24.5 meses en cabazitaxel, comparado con 24.3 meses con docetaxel, que es prácticamente lo mismo, y la sobrevida libre de progresión pues prácticamente tampoco tuvo diferencia. Y como ya comentábamos, las toxicidades de cabazitaxel son mucho más importantes que las de docetaxel, por lo cual el docetaxel sigue siendo considerado el fármaco de primera línea y cabazitaxel pues como de segunda línea. Y bueno, ya entre los nuevos medicamentos que han surgido, que también ya se habló un poco de ellos, está el acetato de abiraterona. Este medicamento empezó a utilizarse en pacientes que ya habían presentado resistencia a la castración. En este estudio se aleatorizaron a 2 grupos. Eran pacientes que ya habían progresado previamente a 1 o 2 líneas de quimioterapia y al menos una de ellas había sido el docetaxel. Como les digo, se aleatorizaron a 2 grupos, en uno donde recibían abiraterona, en el otro recibían placebo, y bueno, los grupos estaban estratificados de acuerdo a las características de los pacientes. Los objetivos principales de este estudio era ver la sobrevida global, ver el periodo libre de progresión y la respuesta que había con el antígeno. Y bueno, los resultados obtenidos favorecieron a la abiraterona en comparación con el placebo. Se vio una mediana de sobrevida global de 14.8 meses versus 10.9 meses con el grupo en el que se utilizó placebo. Dentro de los objetivos secundarios, se vio que el tiempo de la progresión del antígeno fue mayor con la abiraterona, llegó a ser de 10.2 meses versus 6.6 meses en el grupo del placebo. Igualmente, la progresión radiológica tardó más tiempo con la abiraterona, siendo de 5.6 meses versus 3.6. Y bueno, se vieron las ventajas de la abiraterona en pacientes que ya habían recibido quimioterapia previamente. Los efectos que se presentaron fueron realmente efectos manejables. Los principales pues fueron estos: fatiga, retención hídrica, hipocalemia, hipertensión, alteraciones cardíacas, que bueno, están relacionados con el mecanismo de acción que ya veíamos previamente, que pueden pues incrementar los corticoides y producir estos efectos. Y bueno, como conclusiones del estudio se dan que el bloqueo de la síntesis de andrógenos al inhibir el CYP17 con abiraterona en pacientes pretratados con docetaxel nos ofrece un beneficio en la sobrevida global y en la sobrevida libre de progresión como un tratamiento de segunda línea. Se vio que hay un mayor beneficio en los pacientes que no tienen metástasis viscerales. Sin embargo, aun cuando haya metástasis, estos pacientes se benefician con el tratamiento. Se vio que hubo un beneficio significativo en el tiempo de progresión del antígeno prostático, en la sobrevida libre de progresión por imagen, en la respuesta del antígeno prostático, y hubo una reducción en el riesgo de muerte de 35.4%. Y bueno, como les comentaba, pues las toxicidades presentadas fueron bastante manejables. Posterior a la enzalutamida posterior a la abiraterona surgió la enzalutamida. Se vio con este estudio, que es el AFFIRM, también en pacientes que habían recibido previamente docetaxel. Es un estudio en el que igual se aleatorizaron 2 grupos, uno en el que recibía enzalutamida, el otro recibía placebo, con objetivo primario de sobrevida global. A diferencia de los otros, aquí no se utilizaba corticoterapia concomitante. En este estudio igualmente se vio un incremento en la sobrevida global. Aquí fue de 18.4 meses con la enzalutamida versus 13.6 meses con el grupo que recibió placebo. Hubo igual un aumento, bueno, aquí está lo de las gráficas que les comentaba. El tiempo de la progresión del antígeno fue de 8.3 meses versus 3 meses en el grupo de placebo, y las tasas de respuesta tanto del antígeno como de la calidad de vida y la presencia del primer evento óseo fueron posteriores que en el grupo placebo. Nuevamente, los efectos adversos fueron, dentro de todo, tolerables y controlables. Fueron principalmente fatiga, diarrea, bochornos, dolor musculoesquelético y cefalea.
Y bueno, pues con este estudio se vio que la enzalutamida prolonga significativamente la sobrevida global en pacientes resistentes a la castración, mejora el periodo libre de progresión radiológica y el del antígeno prostático. Y bueno, ya que se vio que había beneficio en los pacientes que habían recibido quimioterapia previa, pues se intentó ver si estos medicamentos eran igualmente efectivos en pacientes que no habían recibido tratamiento con quimioterapia, pero bueno, que ya eran refractarios a la castración. Entonces salió este estudio, que es posterior al otro, el otro era el 301, este es el 302. Aquí igual se aleatorizaron los pacientes a dos grupos, uno donde daban abiraterona, en el otro daban placebo, y los objetivos primarios del estudio eran igual el periodo libre de enfermedad, la sobrevida global, y como objetivos secundarios estaban la calidad de vida, el tiempo de inicio de la quimioterapia y el tiempo de la progresión del antígeno prostático. Aquí se vio nuevamente un beneficio en la sobrevida global en el grupo de abiraterona de 35 meses versus 30 meses. En el periodo libre de progresión también se duplicó el tiempo, fue 16.5 meses con la abiraterona y 8.3 meses con la prednisona. En los objetivos secundarios se vio que el tiempo de inicio en la quimioterapia fue mucho más largo en pacientes que recibieron primero la abiraterona, se inició antes en pacientes que recibieron el placebo. El tiempo de la progresión y el tiempo de incremento al dolor y el tiempo del deterioro del estado funcional favoreció al grupo de abiraterona, que estuvo mucho tiempo mejor que el grupo placebo. En cuanto a los efectos adversos, pues igual nuevamente fueron bastante controlables, fueron prácticamente sintomáticos y entre ellos el principal fue la fatiga. Y bueno, con este estudio se concluyó que los pacientes con acetato de abiraterona lograron una mejoría significativa en la sobrevida global. Se vio que hubo un retraso en el inicio de los síntomas y un retraso en la necesidad de iniciar opioides y la quimioterapia, y bueno, las toxicidades presentadas eran aceptables. E igual que con la abiraterona, se hizo un estudio similar con la enzalutamida para ver si los pacientes que no habían recibido quimioterapia también se beneficiaban. Es un estudio muy similar al previo. Aquí se dio enzalutamida versus placebo. Eran pacientes que tenían metástasis o progresión al antígeno. Y se vio que hubo en el grupo de enzalutamida un incremento en la sobrevida global de 32.4 meses versus 30 meses en el grupo placebo. El periodo libre de progresión por imagen fue de 65%. Tardó más en el grupo de enzalutamida versus el del placebo, y el tiempo de inicio de quimioterapia fue de 28 meses en la enzalutamida versus 10.8 meses en el grupo placebo. Los efectos adversos pues son los mismos que habíamos comentado previamente: fatiga, diarrea, bochornos, todos ellos bastante manejables. Y bueno, este estudio nos ayudó a concluir que la enzalutamida va a disminuir significativamente el riesgo de progresión radiográfica y de muerte, y que retrasa el inicio de quimioterapia en pacientes que tienen enfermedad metastásica sobre todo. Y bueno, como conclusiones, pues la quimioterapia, como vemos en los pacientes con enfermedad resistente a la castración, sigue teniendo un rol muy importante. Es básico que consideremos los síntomas que tiene el paciente para decidir qué tratamiento se va a dar, qué metástasis y los sitios de metástasis que tiene y los factores pronósticos. Los medicamentos de quimio que tenemos actualmente que se utilizan es el docetaxel, cabazitaxel y mitoxantrona. Hemos visto, como ya nos comentó la doctora Perla, los nuevos usos que se están dando a estos medicamentos, como en el estudio de Charte del docetaxel. Hemos visto que la abiraterona y la enzalutamida son útiles tanto previo como posterior a la quimioterapia. Y bueno, hay que considerar que una vez que el paciente es resistente a la castración, las opciones que tenemos en los pacientes que tienen enfermedad metastásica que no han recibido quimioterapia están la abiraterona, la enzalutamida, el radio 223, que ya nos comentaba la doctora Huerta al inicio de la plática, y el Sipuleucel-T. En los pacientes que tienen metástasis y que requieren quimioterapia, pues la opción sigue siendo el docetaxel. Y en los pacientes que ya recibieron quimioterapia y que han mostrado progresión, está el cabazitaxel, la abiraterona, la enzalutamida y el radio 223.
Y bueno, considerando, de acuerdo a los síntomas del paciente, pues los pacientes asintomáticos, como ya habíamos visto, que no tienen actividad visceral, el Sipuleucel-Tel es una opción en pacientes seleccionados. En pacientes que no tienen metástasis viscerales, pero que son candidatos a tratamiento, está el docetaxel más prednisona, abiraterona, enzalutamida y radio 223 como categorías 1. Y en pacientes que tienen metástasis viscerales, está igualmente el docetaxel, la abiraterona, la enzalutamida y la mitoxantrona. Y pues eso es todo.